Muy amable. Perdónenme, pueden quedar así. Vamos a tener la escritura. En la segunda carta del apóstol Pablo al pastor Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1, vamos a tener la palabra en esta mañana, para así compartir con ustedes el texto e iniciar nuestra predicación de hoy acerca del ministerio profético. Así dice en el nombre de Jesús el texto sagrado. También debes saber esto. 2 puntos. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Aleluya. Muy amable. Pueden sentarse. Hoy conversamos en la predicación del ministerio profético. Hablamos hoy del ministerio profético en el nuevo pacto. Ese es el tema para hoy. Había una necesidad en la gracia, en el nuevo pacto, de la palabra profética. Porque ya el antiguo pacto, lo que se conoce como el canon del antiguo pacto, ya estaba cerrado, teníamos ya los escritos, y en el nuevo pacto necesitábamos que se escribieran cosas extraordinarias y necesarias para la vida de la gente, que a partir de Cristo vivieran en la gracia y tuvieran también sus escritos. Dios tiene un propósito en todo esto, aunque en un principio ese no fue el pensamiento de los apóstoles en términos general, pero era el plan de Dios de que cada cosa se registrara. Inclusive Juan, cuando habla de la obra de Cristo, él dice que si se hubieran escrito libros no cupieran en el mundo, si se narrara con punto y coma, sin dejar de ver cada actividad que hizo Cristo, si se hubiera registrado. Significa que el apóstol Juan estaba viendo que lo que se registraba de Cristo no era la totalidad, sino lo básico. Y aunque suena a figura literaria, hiperbólica, la expresión, pero no se registró todo lo que Cristo había hecho, había dicho. Su actividad no se registró totalmente, sino que ellos tomaron en cuenta lo que entendían necesario para enfocar, de acuerdo a la población que escribía cada quien. Ahora, los apóstoles nosotros no lo vemos como profetas. En la iglesia primitiva hubo profetas. Ahora, los apóstoles también profetizaron y nos dieron una palabra profética y necesaria en ese momento, ya no al nivel de hoy, porque ya está registrado en la Escritura y no debemos tener nada que esté por encima de la Escritura, y toda revelación debe ajustarse a las Sagradas Escrituras. Sin embargo, ellos necesitaban tener no solamente datos históricos de lo que estaba aconteciendo en el momento, sino que el Espíritu de Dios, por medio de la revolución que estaba haciendo, traía también una palabra profética necesaria para alertar a la iglesia. Y esto es importante porque hoy la palabra profética que tenemos, dice la Escritura, que es la palabra profética más segura. O sea, la revelación que tenemos de la Escritura es la revelación profética más segura. Es más segura que la que yo le pueda decir en nombre de Dios, la que cualquier profeta pueda traer en nombre de Dios. La Escritura tiene la palabra profética más segura y más importante. Y no debemos seguir a nadie
ningún predicador, pastor, profeta que venga con una contraria a la que ya está. Y por eso hemos hablado de que el ministerio profético contemporáneo, que ese es el tema que tenemos en nuestro próximo encuentro, el ministerio profético contemporáneo está basado más en la palabra de ciencia y en el discernimiento de espíritu, más que en el concepto profético que juega con el tiempo, que lo veremos en la palabra que el apóstol Pablo nos trae hoy. De manera que el apóstol Pablo, yo sé que si hago una serie me tomaría un par de años para analizar con ustedes la palabra profética en el Nuevo Testamento. Porque si usted se va comenzando por Apocalipsis, que aunque había una palabra profética que había sido dada ya, traída por medio del profeta Daniel, pero hay una palabra profética ahí en Apocalipsis y en los escritos del Nuevo Testamento que es extraordinaria. Pero yo no tengo una predicación sobre el tema específico, sino sobre el ministerio profético, y ya saben que no seré tan abundante. Ahora, el apóstol Pablo nos cuenta que él tuvo una experiencia extraordinaria de la que él no habla y que no se le permitió hablar. Y esto es importante, porque usted puede tener testimonio de la palabra y usted puede tener testimonio personal de lo que usted ha vivido, pero no olvide que si usted es predicador, usted tiene que hablar la palabra. Y esto fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Al apóstol Pablo lo llevaron a un sitio, él describe que él no sabe cómo fue, pero él sí sabe que fue y que vio cosas extraordinarias, porque hay un trato personalizado que Dios tiene con nosotros, con cada uno de nosotros, y creo que en su momento tenemos que hablar de esto. Y ese trato personalizado que el Señor tiene es para convencernos a nosotros de quién es Él y de alguna revelación importante que nosotros debemos manejar, que fue personal, y el apóstol Pablo habla de esto. Ahora, él dice que no se le permitió hablar porque a él no se le dijo, cuenta lo que viste. En muchos de sus escritos él está hablando de lo que vio allá y da la palabra con esa certeza, pero a él no lo mandaron a pasarse la vida entera hablando de su testimonio y de él, sino conforme a la necesidad que la iglesia tuviere. Y creo que esto tenemos que observarlo. Tenemos que hablar menos de nosotros y más de la Escritura. Que un día usted hable de su experiencia, eso puede ser importante. Y a alguien Dios le va a hablar con eso. Pero si usted es un predicador, si usted es un profeta, usted tiene que comenzar a hablar la palabra, lo que está establecido, más que su experiencia personal, para que la gente no se vaya a distraer con lo que usted vio o lo que usted cree de manera personal o su experiencia personal. Porque si a experiencia personal vamos, posiblemente yo esté enseñando cosas que son netamente personales, que Dios ha tratado conmigo y que no son universales. Y algunas que son universales, pero Él quiso que yo las sepa. Ahora, su palabra es mucho más universal. Y va a ser el trabajo en aquellos que escuchan, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo en la segunda carta que escribe al pastor Timoteo, le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Se ajusta al concepto profético que hemos venido analizando, porque la palabra profética tiene que ver, se da en el tiempo, y tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el presente y tiene que ver con el futuro. Y hemos hablado de la palabra profética de doble referencia, que es el caso que tenemos hoy. Es una palabra profética de doble referencia porque él está diciendo lo que va a pasar en los postreros tiempos y que ya la iglesia lo estaba viviendo en sus días y que la iglesia lo iba a vivir también más adelante o desde ese momento que lo está viviendo hoy. Y me llama la atención considerablemente que lo que él está analizando es un mensaje
acerca de lo que pasa en la iglesia, con personas que están sentados con nosotros, que se asocian con nosotros y que compartimos congregaciones, inclusive ministerios. Y él está describiendo a seres humanos que usted puede decir lo que usted quiera, posiblemente eso no, pero que no puede ser. Sí, él está hablando de que hay una estrategia infernal para obrar dentro de la iglesia y producir niveles de ceguera en la gente para que el Espíritu de Dios no pueda operar en ellos y desarrollarse. Y su actividad será peligrosa, porque así lo asocia él. Dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y no está hablando de los tiempos peligrosos que ya nosotros sabemos por causa del pecado, las pestes que habrá en el mundo, las epidemias y todo aquello que se ha vivido durante años, sino un comportamiento de seres humanos dentro de las congregaciones. Y Pablo está profetizando eso, para que no nos sorprenda a nosotros el comportamiento de la gente en los últimos tiempos, porque son tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, lo primero. Y el concepto de amadores de sí mismos nos puede llamar la atención considerablemente, porque el Señor nos mandó a amarnos a nosotros mismos. Y pareciera como si se estuviera refiriendo a eso. Ahora, en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 16, la Escritura dice lo siguiente. Levítico es el tercer libro de Moisés. Dice, no andarás chimeando entre tu pueblo. Y dice punto. Hay una idea completa. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Y entonces dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí manda amar al prójimo y manda amarse a uno mismo. Ahora hay una exageración cuando uno se ama a sí mismo en el concepto que vamos a analizar hoy, que es el concepto de amador o amadores de sí mismo. Pero vamos a dar una ojeada aquí al texto de pasada de Levítico, que es una manera de demostrar que amamos al prójimo y que nosotros somos capaces de amarnos igual como amamos al prójimo. Y entonces el amador de sí mismo no ama al prójimo. ¿Cuál es el comportamiento del que se ama a sí mismo? Le dice el Señor, mire, y eso está en el antiguo pacto, no andarás chimeando entre tu pueblo. Y ese comportamiento se da más en la iglesia que en el pueblo de Israel. Pero eso fue para el pueblo de Israel. ¿Verdad? Dice, no ande en chisme entre tu pueblo. Dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Porque atentar contra la vida del prójimo no es solo el concepto de matarlo, sino de dañarlo, de difamarlo, de insultarlo, de perjudicarlo. Entonces ahí cuando hay engaño, cuando se perjudica, cuando usted busca ventaja, entonces usted no está amando a su prójimo, sino que usted se está amando usted solo, porque usted es un ventajoso. Y ahora que se habla mucho de estafa, ahora se está hablando mucho de estafa y está de moda el concepto de estafa y hay series, escritos y de todo, documentales sobre estafa. He observado algo.
que muchos de los que son estafados intentaron sacar ventaja a la persona que lo estafó. Vieron a alguien parecido o a alguien que aparentó. Aquí en el lenguaje popular, en el sur le dicen comparón, que es una persona que da señales de cosas que no tiene, sino que se está comparando con alguien que sí tiene. Y entonces es el concepto de cazador casado. Un cazador que salió a cazar y salió casado. Mucha de la gente que están siendo engañada vieron ventaja en la persona que se acercaron. Y se parece a un concepto ya de muchos años que ha pasado en el país y quizá en el mundo, pero más lo que conocemos, que hay alguien que tiene una herencia, que va a recibir una herencia. Y entonces, cuando nos dice a nosotros que va a recibir una herencia, de una vez se nos pone los ojos grandes y nos gira y nos dice, oye, cuando yo reciba esa herencia, tú ten la lista. Yo tengo ahora una necesidad, dame algo. Y entonces la persona que cree que va a recibir esa herencia comienza a sembrar en ese terreno fértil. Hasta que al final no se recibe la herencia y entonces ya nos han engañado. Y es muy importante porque si usted tiene un corazón sano, usted no anda buscando ventajas. Usted no anda buscando a quién casar o a quién sacarle algo de fortuna porque posiblemente sea usted en la que termine envuelto. Y cuando alguien ama a su prójimo, no anda buscando ventajas, sino que puede dar, compartir lo que tiene y establece relaciones con el propósito de bendecir. ¿Alguien está aquí hoy? Por eso lo manda a razonar con su prójimo. Es como ponerse de acuerdo. Le dice que no lo aborrezca en su corazón. Y luego le dice que razone con su hermano, que llegue a acuerdo frente a cualquier situación. Y la persona que ama a su prójimo no lo aborrece desde el corazón. El aborrecimiento desde el corazón va a traer el concepto que conocemos como hipocresía, donde nosotros vamos a aparentarle a la gente que lo toleramos y que lo aceptamos, pero desde nuestros corazones lo estamos aborreciendo. Y eso va a producir en nosotros amargura, tristeza y dolor, y es el comportamiento de los últimos tiempos, pero ya para este tiempo de Levítico, ya Dios estaba llamando la atención, razone. Está diciendo, no hables, no te inventes cosas y no vayas a chismear, sino que siéntate con tu prójimo, habla con él y pónganse de acuerdo. Muy importante, ¿no? Ponte de acuerdo, reconcíliate, perdónalo, habla, di lo que tú quieras, porque así se ama al prójimo. Y así tú no participas de su pecado, ni tú eres cómplice de su situación. Y no te vayas a vengar de él haciéndole lo mismo que te hizo o cosas peores. Porque los hijos de Dios no deberíamos tener en el corazón cosas malas. Y si no tenemos en el corazón cosas malas, no debemos darle a la gente lo que se merece, sino que debemos darle lo que tenemos. Ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, que es el concepto de tus hermanos. No guardes rencor a tus hermanos. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el concepto de amarse a sí mismo no es malo, pero el amador de sí mismo es egoísta. Aquí sí es malo, porque no ama a su prójimo, sino que se ama solo a él. Y el concepto bíblico es que ame al prójimo como a sí mismo, no que solamente se ame a él, que es el egoísta, el que antepone el interés propio frente a los demás.
lo propio, lo mío, frente a los demás. Lo que me conviene, lo que yo quiero, mi satisfacción antes que los demás. El que mis necesidades estén cubiertas, no importando lo que pase alrededor de mí. Solo piensa en sí mismo, en su propio interés y beneficios personales. Solo piensa en sus necesidades. O solo piensa en él quedar bien. Y eso es una situación que se vive y que Pablo está diciendo que pasará en los últimos días y que pasará en la iglesia, donde la gente tendrá sus propios intereses. Tienen relaciones de parejas con sus propios intereses, tienen relaciones de amistades con sus intereses, tienen relaciones de familia con sus propios intereses. Y salen a buscar amigos y a buscar pareja para beneficiarse, y por eso muchos son engañados. Porque esas personas saben qué es lo que están buscando y para qué lo están buscando. Y entonces ahí entra la situación. Deberíamos abrir los ojos porque esa es la palabra profética. Y la palabra profética no solamente es lo que nos gusta o lo que activa las promesas, sino lo que produce arrepentimiento. Aleluya. Que nos abre los ojos también y nos da la oportunidad de reflexionar en lo que somos. ¿Está pensando solo en ti? ¿En una sociedad con tantas necesidades? ¿Y en una familia con precariedades? ¿En tus relaciones cuando tienes conflicto con alguien, tú solo quieres defenderte tú y venderte tú como la persona buena y la que ha sido agraviada? ¿Qué espíritu está operando en ti? Porque lo que el apóstol está profetizando es los tiempos peligrosos y de esos espíritus que van a obrar en la gente y operar en la gente. Y entonces le dice que uno de esos comportamientos y de esas influencias sería amarse solo así, amadores de sí mismos. Y entonces también habla de otro comportamiento, que es el comportamiento de la avaricia. Dice que habrá gente que serán ávaros. Y debería llamarnos la atención porque se está refiriendo dentro de las congregaciones, entre los hermanos. El avaro es el que tiene afán de poseer muchas riquezas por solo placer de atesorarla. Y hoy se puede decir que hay predicadores ávaros, porque le quitan a la gente lo que la gente tiene y nunca comparten con nadie. Pero así hay políticos ávaros, hay empresarios ávaros, y de todo hay. Gente que tiene avaricia, que solo quiere poseer riquezas y que no quiere compartirla con nadie, sino solo tenerla. Más dinero que el que va a necesitar en toda su vida. No tiene interés en compartir con otras personas, ni por bondad, ni por responsabilidad. O sea, no es bondadoso que puede compartir lo que tiene con el que tiene necesidad, ni por responsabilidad porque dejan de pagarle a la gente lo que la gente se gana. Entonces usted se encuentra un creyente que tiene empleados y que se la juega para no darle las prestaciones laborales y termina acusando a la persona de haber infringido la ley porque le tomó algunas cosas o porque tuvo mal comportamiento o por abandono va a utilizar técnicas porque es avaro, quiere ya las prestaciones de esa persona, pero no le paga lo que la ley dice necesariamente, ni le pone el seguro médico, ni la pensión, la AFP, sino que es una persona que está pensando en sí mismo y cómo ganar más. Y entonces, ¿habrá algún cielo preparado para esa gente? Bueno, no sé si alguien aquí sería capaz de preparar algún cielo, algún lugar especial, pero la Escritura está diciendo que es un comportamiento de los últimos tiempos
y que es un comportamiento peligroso, ¿sí? Y que es un comportamiento alterado entre creyentes. O sea, no es el comportamiento natural del Espíritu de Dios, de que alguien por avaricia ponga a trabajar a la gente y no le pague, o de que alguien quiera tener tanto solo por saber que tiene y no poder compartir. Eso sí es peligroso. Entonces, deberíamos analizar, porque ese comportamiento, si se da entre creyentes, podría darse entre nosotros. Un comportamiento de avaricia o de vanagloria. Otro comportamiento es el comportamiento de la vanagloria, vanaglorioso, que se da en los últimos tiempos según el apóstol Pablo. La escritura en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 2 está diciendo: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. No hagan las cosas con el propósito de contender o por tener vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo del otro. Observe que van enlazadas cada una de las expresiones que nos está trayendo el apóstol Pablo, está revelando, profetizando de lo que va a pasar en la iglesia, y están enlazadas una de la otra. Porque el que tiene amor por sí mismo, que solo se ama a él, tiene ese comportamiento, tiende a ser vanaglorioso. También en Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea que es un comportamiento contrario al comportamiento del Espíritu. El vanaglorioso se atribuye méritos o cualidades, se siente superior a los demás y hace las cosas para buscar beneficio, y se va a vender siempre como que tiene cierto poderes, porque anda buscando gloria personal. Y el texto sagrado dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, si como predicadores, si como creyentes vamos a buscar nuestra propia gloria, si vamos a ser vanagloriosos, y el concepto de vanaglorioso es justamente porque se busca gloria vana, y lo vano es lo pasajero. Lo que tiene que ver con vanidad es aquello que es pasajero. No todo lo que es vanidad es malo, pero el concepto es que es pasajero, que no trasciende en lo eterno, sino que se destruye con el uso. Y entonces está asociando esa gloria que la gente anda buscando con lo vano. Y tiene que ver muchas veces con el ego de la persona. Porque hay gente que quieren como llenarse a sí mismo y quieren sacrificar inclusive a otras personas y sus propios hijos para ellos estar arriba. Y es verdad que queremos lo bueno, pero ¿a qué precio, no? El otro comportamiento que menciona el apóstol Pablo para los últimos tiempos es la soberbia. Serán soberbios, que es un sentimiento de superioridad, un sentimiento de independencia, tener propias habilidades o capacidades. Desprecia a las personas y es altivo. Y la soberbia es uno de los atributos que caen sobre Satanás. O sea, se le atribuye a Satanás el concepto de soberbia, porque él se hizo independiente de Dios
Él quiso ser igual que Dios y esto lo llevó al fracaso. Y entre creyentes, la soberbia es peligrosa, porque un soberbio no respeta a los líderes. Y hay gente que tienen más conocimiento que yo como pastor y pudieran tener lo que cualquier pastor, que cualquier líder. Tienen más experiencia y más años en el evangelio. Ahora, el comportamiento soberbio no es del Espíritu de Dios, sino de los demonios. Y el que sabe mucho y sabe más, si pertenece a una congregación, tiene que dejarse dirigir. Es como dejarse pastorear. Ese es el concepto. Y dejarse guiar y disciplinar. Eso es muy importante. Entonces el apóstol Pablo dice que es un comportamiento para los últimos tiempos, que habrá gente soberbio, gente independiente, que tendrán sus propias capacidades y habilidades, sus experiencias personales. Y de la misma manera que Satanás se independizó de Dios y quiso ser igual que Dios, ellos superarán o intentarán superar el concepto de autoridad establecido por Dios. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Eso dice el proverbista en el capítulo 16, versículos 18 y 19 de los Proverbios. Dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes de que alguien sea quebrantado, avergonzado, es la soberbia. Y eso fue lo que pasó con Satanás. Antes de él caer en la trampa, se hizo soberbio. Y esa es la palabra profética para estos días, con el propósito de que la iglesia abra los ojos, no caiga en esto, pero que observe sobre quién está operando el espíritu de maldad. Ese es el propósito, y por eso le escribe al pastor Timoteo. Es una palabra que le está dando el apóstol Pablo al pastor Timoteo, a quien él daba cobertura, para que él sepa, conozca y pueda desarrollar capacidades y habilidades y entienda que es un comportamiento de los últimos tiempos de la gente en las congregaciones, porque en el mundo hay de todo. Y entonces ya Salomón está diciendo que antes del quebrantamiento, antes de la caída es la soberbia, y que es mejor compartir con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Es mejor asociarse, y ojo con esto, es mejor que usted se asocie con gente humilde que usted se asocie con gente soberbia, porque usted terminará influenciado de esa soberbia. Otro comportamiento es la blasfemia. En la palabra profética que nos da el apóstol Pablo, de que habrá blasfemos para los últimos tiempos. El blasfemo es injurioso contra Dios, contra la iglesia, contra los líderes y menosprecia todo lo sagrado. Todo lo que es bueno, el blasfemo lo menosprecia. Hay gente que usted lo va a observar, y la palabra es para eso, llegarán a las congregaciones y hablarán mal de todo el mundo, y nada sirve, y estropearán lo sagrado, y se burlarán de comportamiento santo de la gente, porque en la iglesia también se hace bullying, y creo que le debo hablar de esto, del bullying que se hace en las iglesias. Pero hay gente que hace bullying hasta de los santos, de la gente que se porta bien. La gente se burla. Se burla del esposo que se lleva bien con la esposa y que de alguna manera le da cierto protagonismo a la esposa. En los círculos y reuniones evangélicas se burlan de ese hombre. ¿Alguien está aquí hoy?
sea, esa es como parte de una dinámica que la gente no ha entendido, pero es una corriente para los últimos días. El blasfemo no tiene ningún respeto por la cosa sagrada. Y Jesús, hablando del blasfemo, dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Jesús está diciendo que todo pecado va a ser perdonado. Y ese es el concepto, porque el sacrificio de Cristo es inclusivo. Una gente hizo un pecado hoy y pidió perdón a Dios y Dios lo va a perdonar. Claro, algunos creyentes no son capaces de perdonar a una persona que tuvo algún fracaso en su vida y que de pronto que vuelva a incorporarse en las actividades es un poquito fuerte para la gente. Pero sí, el Señor los perdona. Y dice que perdona inclusive a aquellos que blasfeman contra los líderes. Así que si alguien ha hablado mal o ha estropeado lo sagrado y ha menospreciado lo sagrado, va a pedir perdón y Dios lo va a perdonar. Aleluya. Aleluya. O sea que no se queda ahí, ya se perdió y no hay salida, no, hay un chance. Ahora, él está hablando, y lo traigo aquí, el razonamiento del blasfemo, porque en las Sagradas Escrituras establecen que el pecado que no es confesado no se perdona, porque para usted ser perdonado tiene que pedir perdón. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque el blasfemo de este grado, y es un grado superior, este es como un blasfemo con doctorado, no es el blasfemo común que insultó a la iglesia, dañó a los líderes, no, este es un blasfemo que trabaja con el infierno en alianza, y es un inicuo el concepto bíblico, donde esa persona, sabiendo que el Espíritu de Dios está haciendo una obra, le dice a la gente que son los demonios que están haciendo la obra para que la gente no se convierta. O sea que en las iglesias usted no va a encontrar mucha gente con ese comportamiento, ¿ok? De el blasfemo contra el Espíritu Santo. Ahora, el concepto general de blasfemo sí aparece, pero ya el blasfemo contra el Espíritu Santo es una minoría, que es una persona que tiene conocimiento de causa, pero quiere impedir el desarrollo de la obra de Dios. Y alguien que está hablando en nombre de Dios, él sabe o ella que está hablando de parte de Dios, pero dicen que no, con el propósito de que la gente no crea. O sea que ellos están impidiendo el crecimiento de la gente y el contacto de la gente con Dios. Quieren impedir que la gente sea salvo. Otro comportamiento que aparece en el texto es que algunos son implacables. Son personas que no pueden ser controladas, no pueden ser domados, son indomables. Usted sabe que los animales se doman y hay gente que son expertos domando animales. Dice que todo puede ser domado. Santiago dice que lo más difícil de domar es la lengua, ¿no? Y está diciendo que es difícil domarla por el ser humano, porque ya el Espíritu de Dios, por medio de la regeneración, va a hacer un trabajo en el Espíritu que se va a traducir en control de la naturaleza concupiscente, y entonces la lengua, que responde muchas veces a esa naturaleza, puede ser controlada. Pero él está hablando de lo que el hombre, el ser humano, puede controlar. Ahora, todos nosotros de alguna manera tenemos que ser domados, tenemos que ser disciplinados, y tenemos que trabajar nuestra propia naturaleza y nuestro carácter o nuestros caracteres. Pero el implacable que habla el apóstol Pablo, que es un comportamiento para los últimos tiempos, no puede controlarse, no puede ser domado, porque no se somete a nadie. Y habla también de otro comportamiento, y es el infatuado, que tienen pasiones irracionales. Usted ve una gente que lo llaman la atención por un comportamiento de vicio, algún comportamiento no apropiado, y esa gente no ceden, sino que
tienen pasiones irracionales. A una hermanita le dice, oye, pero es que esa persona no va contigo. Prefieren perder ministerio, perder autoridad, perder todo, ciego totalmente. Son infatuados. Tendrán relaciones adictivas. Hay gente que es muy posesivo, ¿no? Y se da en los matrimonios, claro, se da a los padres, pero se dan relaciones de amores, de enamoramiento y relaciones de hermanos y de líderes. Hay líderes que son sumamente posesivos. Ese es un comportamiento del infatuado. Dice que puede perder capacidades y habilidades ligadas al razonamiento. Eso es lo que antes hemos dicho, el que se enamora con el hígado, ¿no? Ese afectó no solamente el corazón, sino fuera de lo normal. Tiene que ver con la falta de entendimiento y está también, el concepto aparece aquí también, el impetuoso, el que actúa de manera precipitada. Ese no ora, ese no razona, no analiza claramente las cosas, se le dice pero como que no entiende, cerrado y actúa por ímpetu, como cuando viene un río que recibió agua de otros ríos y cañada y que con ímpetu golpea, es como sin razonar. Por eso él dice, la palabra profética que nos da el apóstol Pablo para los últimos tiempos, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Dice que habrá algunos que no obedecerán a sus padres. Y eso, en las congregaciones, pensar en eso, una persona en la iglesia, ¿cómo que no puede obedecer a sus padres? Sí, porque hay espíritus que lo van a influenciar para que niegue los principios y van a ser gobernativos. Van a salir para la universidad y no van a llegar a la universidad, ni se van a interesar por terminar la carrera, pero sí van a consumir el presupuesto de la universidad. Engañarán a sus padres. No lo escucharán cuando lo aconseje. Lo enviarán a hacer una cosa y terminarán haciendo otra diferente, atento a ellos. Le subirán la voz a sus padres. Le contestarán y le zapatearán también. Y alguien dice que esta es la generación de los cobardes, que nosotros, refiriéndose a nosotros, somos la generación de los cobardes, porque nosotros le cogimos miedo a nuestros padres y ahora le tenemos miedo a los hijos. ¿Qué cosa, eh? Bueno, nos criaron en un régimen que teníamos que tenerle miedo porque no era para menos. Pero ahora le tenemos miedo a los hijos, ahora los hijos no gobiernan y hacen lo que quieren. Y entonces la palabra profética es que algunos no obedecerán a sus padres y serán ingratos, o sea, no tendrán gratitud. Hijos que crecieron, que sus padres lo apoyaron, lo educaron inclusive, y son ingratos hoy. Ni para los medicamentos le dan. Y viven bien. Y son tan ingratos que le dejan la carga de sus padres a los otros hermanos. Y no pueden hacer ningún sacrificio. ¿Lo está influenciando el Espíritu de Dios? No. El apóstol Pablo está diciendo lo que va a pasar en los últimos tiempos, porque son tiempos peligrosos. Serán impíos y no tendrán afecto natural. No tendrán un comportamiento natural con que fueron creados, porque Dios nos creó con amor
que es uno de los atributos de Dios y que se impartió en el ser humano en la creación. Y ese amor produce un comportamiento de afecto natural, de proteger su familia, de proteger lo que sale de él, de tratar bien a la gente. Un comportamiento extraño, totalmente diferente a lo que es una persona normal. Bueno, porque son impíos y porque son ingratos. Y el impío es aquel que no tiene piedad, que no conoce el amor de Dios. Y entonces en las congregaciones puede haber gente que no conozcan el amor de Dios. Esa es la palabra profética para los últimos tiempos. Y ahí comienza a hablar de una serie de comportamientos que algunos ya lo hemos visto. Serían calumniadores, se van a inventar calumnias de sus propios padres, inclusive para ellos salir bien y ser justificados. Serán crueles, dice aborrecedores de lo bueno. Ese concepto que alguien puede estar en una congregación y que aborrezca lo bueno y que se asocie con el que hace lo malo. El pueblo de Israel recibió una palabra parecida. Dice que estaban como el vino asentado, que Dios no iba a hacer bien ni iba a hacer mal. Y ese es un comportamiento que comienza a la gente a corromperse. Si Dios no va a hacer nada y Dios le va a pagar a todo el mundo igual, comienzan a tener rebeldía. Ahora, también dice el texto, también dice la Escritura, que hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. O sea, ¿cómo es que nosotros podemos asociarnos con gente que hacen la cosa mala? ¿Qué espíritu está operando entonces en nosotros? ¿No tenemos esa capacidad nosotros para reconocer aquello que es bueno? Bendito es el nombre del Señor. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de lo deleite más que de Dios. Aman más los deleites que a Dios. Y eso no quiere decir que usted deje de venir a la congregación por una reunión familiar, por alguna actividad familiar. Pero hay gente que están en todas las fiestas, están en todas las actividades, pero no participan en las actividades de Dios y son de las congregaciones. Esto es extraño, ¿no? Aman mucho más los deleites que a Dios. Andan de fiesta en fiesta. Y hay deleites que no son malos. Pero una de las cosas que he aprendido a cuidarme es de eso, porque a veces uno se junta con gente que influencian tanto a uno que uno termina haciéndole el coro. Y se hace cosa que no es mala, pero uno está en tantas cosas siempre que descuidamos nuestra relación con Dios y nuestro compromiso con el ministerio. Así que tenga cuidado, aman más los deleites que a Dios. Dice, tendrán apariencia de piedad, tienen maestría. En esto. Usted lo ve y usted dice, es un santo. Esa es una santa. Pero hay un espíritu de maldad que está operando y está vendiéndose. Se está vendiendo como piadoso, como piadosa, pero cuídate que te devora. Te mete en un lío y te hace participar de cosas que tú ni te imaginas. Y al par de días te gira por préstamo. Y debemos prestar a nuestros hermanos y hasta regalar. Pero hay gente que te tiene que cuidarse de ellos. Ay, manita, mira. Quédate con lo que te presté antes. O coge la mitad de eso.
Aleluya. O tómalo del arroz, si no tienes comida, pero cómete eso. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, le dice. Cuídate de esa gente. Porque estos son los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estos siempre se están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Estos son los depredadores que llegan a la iglesia y embarazan a las muchachas o la enamoran a todas. Muchachas que hemos enseñado la palabra, pero no quieren entender y entonces después el corredero. Son bonitosos, ¿okay? Pero son enamoradores o enamorados de primera. Son como el ave picaflor, que derriten con el oído porque tienen maestría en mujeres y saben qué quiere escuchar la mujer. Saben cómo llegarle al oído para convencer. Y entonces terminan haciendo desastre. Y de la manera que Janes y Jambres, o Jen y Jambres, como usted quiera llamarle, resistieron a Moisés, y aquí voy a tratar de concluir por hoy. Dice, resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán hacia adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos. Mire, la palabra profética que está diciendo el apóstol Pablo, aquí cerrando la predicación de hoy, está diciendo que de la misma manera que había magos en Egipto que servían al faraón y que hacían lo mismo que Moisés hacía para rebajar su autoridad y generar confusión, hay gente que en los últimos días estarán en las iglesias y van a hacer lo mismo, hasta milagros van a hacer. Pero dice, son corruptos de entendimiento. Van a resistir a Moisés. Y se refiere a los magos que hacían lo mismo. Que una serpiente, yo la hago. Porque resisten. Cuando se predica la palabra, tienen un escudo para que la palabra no llegue y no le produzca arrepentimiento. Para que el Espíritu de Dios lo transforme, sino que resisten. Oran contrario a lo que se está orando, a lo que se está pidiendo. Su propósito es menospreciar a Dios, pero están ahí, resisten. Así que el apóstol Pablo está dando esa palabra profética. Entonces diríamos hoy, Pablo entre los profetas del nuevo pacto, diciendo qué cosa pasará en el tiempo, en el futuro pasará tal cosa para que tengamos los ojos abiertos. Número 1, que yo no tenga ese comportamiento. Número 2, que pueda ayudar al que tiene ese comportamiento. Tercero, que no me asocie con esa gente. Que yo pueda conocerlo, pero que no me asocie. Tampoco menospreciarlo, porque la palabra que nos dan es para que sepamos. Y si usted sabe que está en peligro, usted se sabe manejar. No tiene que menospreciar ni rechazar, porque el sacrificio de Cristo es inclusivo, es para todos. Así que el ministerio profético tiene una responsabilidad. No es decir lo que la gente quiere escuchar para activar las promesas que en el concepto bíblico es bueno, pero lo que Dios quiere decir en un momento. Interpretar lo que está en el corazón de Dios y decirlo, sea cómodo o incómodo lo que vaya a decir.
La palabra profética no acomoda a la gente, ni le dice a la gente lo que quiere escuchar, sino lo que Dios está diciendo. Y por eso, en el Nuevo Testamento, la palabra profética es fuerte.